Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, el primer programa de este 2022 desde los estudios de Canal 5 Televisión, señal abierta y también a través de la señal por cable de Mundo en el canal 768. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola Álvaro, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, es una alegría poder hacer este primer programa del 2022. Ahora otra vez aquí en los estudios. Habíamos tenido que hacerlo de manera telemática, ¿no es cierto? Yo desde mi lugar de trabajo en mi casa. Así que es una alegría, ciertamente, y aprovechar este inicio de año para reiterar nuestros mejores deseos de que tengamos todos ustedes con sus familias un muy buen año 2022, que ojalá toda la incertidumbre que rodea al proceso de cambio de gobierno, la convención constitucional, nos traiga tranquilidad en este 2022 por las medidas que tome el nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric. Espero que lo haga bien, de verdad tengo la esperanza de que venga tranquilidad a todos los actores del país y que sigamos en esta ruta de progreso nacional, regional, provincial y comunal, por cierto. Claro. En ese espíritu los saludamos y le agradecemos además su compañía durante todos esos años. Así es. Bueno, diputado, vamos con el programa de esta semana. Vamos a partir, como siempre lo hacemos, con el informe del COVID-19. Lamentablemente los contagios han ido aumentando hasta el día sábado. 65 contagios en la ciudad de Angol, una situación que está preocupando. Así es, grave, porque yo tengo, como hago la estadística y comparo cómo se ha evolucionado los contagios entre una semana. La semana comprendía entre el viernes 31 de diciembre y el viernes 7 de diciembre, que son los datos que tenemos a esta hora. Y efectivamente Angol preocupa. ¿Sabes cuántos contagios nuevos hubieron? 59 en la semana. Hay días en que fueron 11, 20 y algo, se ha acelerado. Probablemente las fiestas pueden estar en la raíz de por qué han aumentado tanto los contagios en Angol. Angol tiene 64 casos activos, conforme entonces es una cifra muy alta. Y también Collipulli tiene 24, Victoria también 16, Lautaro, Victoria 17. Esos son como las comunas que tienen los mayores. Purén también está alto, 16 casos activos. Pero, por ejemplo, Victoria tuvo 18 nuevos contagios en la semana que comprendía entre el 31 y el 7. Entonces, Lautaro 31 nuevos contagios. Pero claramente el récord lo está batiendo Angol, tristemente, así que hacemos un llamado a nuestros amigos y amigas para que no nos descuidemos. Mire, ¿sabe? Nos acostumbramos a no tener toque de queda. Nos acostumbramos a tener espacios, libertad, los aforos y todas las cosas. Si retrocedemos de fase vamos a tener problemas. Los negocios no van a poder abrir el fin de semana. Claro. Y eso es un impacto muy negativo para la economía de mucha gente que se esfuerza mucho para llevar adelante sus negocios. Así es. Todos tenemos que colaborar. Así es. A seguir cuidándose, sobre todo en el uso de mascarillas, diputados, ¿cierto? Lavarse bien Lavado de manos, muy importante. Distanciamiento social y todo aquello. Exactamente. Que se ve bastante poco el distanciamiento social. Uno sale al centro y ve que la gente lamentablemente no se preocupa del distanciamiento social hoy en día. Ok, apiñada es la palabra más apropiada para señalar lo que ocurre en las tiendas, en los bancos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí estamos relajando más de la cuenta. Un dato importante, hacía una semana atrás a nivel nacional hablábamos de poco más de 1.000 casos por día. Superamos la barrera de los 3.000 a nivel nacional. O sea, el tema es serio, podemos tener una involución, un retroceso que nos puede amargar bastante la vida, como ya lo vivimos ese casi año y medio que tuvimos que tener confinado. Así es. Bueno, seguimos avanzando en el programa junto al diputado Mario Venegas, Agenda Distrital. Diputado, vamos al trabajo legislativo porque aprueban pensión garantizada universal, son 185.000 pesos, el beneficio será entregado a todos los adultos mayores de 65 años. Pero para abordar el tema, el diputado aquí nos va a comentar de esta importante iniciativa. Bueno, déjame decirte que a mí me parece que es una buena iniciativa, que es una buena noticia en general, en el contexto de que la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas recibe pensiones miserables,
esta iniciativa tardía, a mi juicio, del gobierno del presidente Piñera, pero al final de cuentas hay que valorarla, lo que plantea es lo siguiente, estimado amigo, amiga: establecer por ley una pensión universal, es decir, para todos los que cumplen los requisitos, y garantizada por el Estado, que es la base de la que uno parte para pensar en su jubilación futura. Me explico. El Estado, a quienes cumplan los requisitos de tener 65 años o más, pertenecer al 80% de los hogares, ¿no es cierto?, más vulnerables conforme al registro social de hogares, y que tengan una pensión inferior, igual o inferior a 630.000 pesos, recibirán de parte del Estado un aporte de 185.000 pesos, al cual se le sumará la pensión que yo tenga producto de mis propios ahorros, claro, en cualquier sistema, ya sea en AFP o en el antiguo sistema, ¿no es cierto?, estatal. De manera que ya va a significar un mejoramiento sustantivo para aquellas personas que trabajaron, que tienen algún tipo de ahorro en la AFP, por ejemplo, y que pueden aspirar a una pensión, por decir, de 200.000 pesos, 250.000 pesos. Bueno, se le adicionarán a esos 200 que son de él propio, este aporte del Estado de 185.000 si cumplen los requisitos que mencioné. Claro. Si tiene una pensión mayor que eso y hasta 1.000.000 de pesos, entonces el aporte del Estado va disminuyendo conforme la cantidad que reciba como pensión. Y solo se excluyen de este beneficio el 10% de los más ricos del país, digamos, aquellos que tienen mejores rentas y por tanto mejores pensiones. Perfecto, ok. Una buena iniciativa por parte del gobierno. Sí. ¿Puede haber cambio con el nuevo gobierno que se viene, diputado? No, porque hay consenso casi generalizado en que, no siendo una solución integral al problema previsional, es una ayuda. Perfecto. Que los chilenos y chilenas están esperando. Esto está en el Senado. Nosotros ya lo aprobamos en la Cámara y pasó al Senado. Y pasó al Senado. Ya. En paralelo se está discutiendo otro proyecto de ley que tiene que ver con la forma en que se recaudan los recursos necesarios para pagar esta pensión. Ya, ¿y eso está claro, no? ¿Ah? ¿Está claro ese tema? Está claro. No tan claro en realidad, porque a nuestro juicio y conforme nuestros asesores económicos, el proyecto es débil en ese proyecto, es débil, porque no recauda todo lo que debiera recaudar para garantizar que esta pensión que estamos generando, pensión garantizada universal, se pague de aquí hasta la eternidad, porque este es un derecho que se adquiere, y entonces es un gasto permanente que requiere, por tanto, ingresos también permanentes. Así es. Y para eso el gobierno ha encontrado una fórmula que básicamente tiene en el centro eliminar algunas exenciones tributarias que hoy día tienen determinadas organizaciones, personas naturales, etcétera. Esas exenciones permitirían al Estado recaudar más dinero y con eso financiar esta pensión garantizada universal. Entonces, en definitiva, si usted está entre esas personas, mayor de 65, entre el 80 o más abajo de el índice de vulnerabilidad del registro social de hogares y su pensión es inferior a 630.000 pesos, entonces usted será beneficiario de esta pensión básica garantizada universal. Perfecto. PGA. ¿Y las personas que tienen esa pensión solidaria Las personas que tienen la pensión solidaria le aumenta a 185, perfecto, que es el piso. Ok, perfecto. Una buena información estamos entregando, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo, diputado, en Agenda Distrital. Diputado, vamos a la región de la Araucanía, ¿le parece? Sí. Porque la Cámara aprueba la extensión del estado de emergencia para provincias como Biobío, Arauco y Malleco con Cautín.
Una situación que es importante, pero siempre hay una pregunta. Ustedes en febrero tienen su receso, ¿cierto? Donde todos los parlamentarios, ¿cierto?, descansan un poco. ¿Qué va a pasar ahí? Porque esto dura 15 días, este estado de emergencia. Así es. Bueno, estamos ya planteándonos eso, la Cámara y sobre todo la Presidencia y la mesa de la Cámara están buscando una alternativa que permita no tener que ir a sesionar en medio del mes de febrero, porque se puede hacer por telemáticamente. En caso de podría ser que se telemáticamente, pueda extender sí, por 15 días más. Perfecto. Sí, el gobierno ya manifestó su intención de mantener el estado de emergencia hasta el término de su gobierno. Pregunta, ¿es la solución a este tema, diputado? No, definitivamente no. No ha abordado. El gobierno actual, Piñera, fracasó completamente en el tratamiento del problema de la violencia rural, como se le ha llamado en genérico, aun cuando el problema de fondo es el problema entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, y particularmente, ¿no es cierto?, esos grupos de pequeños de indígenas que han optado por el uso de la violencia como mecanismo para alcanzar sus reivindicaciones. Estoy pensando básicamente en la CAM, por ejemplo, y todas las otras organizaciones que se han extendido de la CAM y que han declarado explícitamente que ellos están por estos hechos de violencia como son los atentados contra maquinaria, casa, etcétera, etcétera. Esa es una realidad. Y frente a esa realidad, lo que tiene que hacer un gobierno serio y responsable es trabajar para evitar, ¿no es cierto?, que eso siga ocurriendo. Y para eso hay que dialogar, para eso hay que conversar, para eso hay que elaborar soluciones. Y en este caso el gobierno fracasó completamente y esperamos que ojalá el próximo gobierno tenga mayor éxito en esta materia, que es súper compleja, súper difícil. Pero a tu respuesta, a tu pregunta, ¿sirve, resuelve el problema? Claramente no. Entonces la segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿sirve este estado de emergencia para traer algo más de tranquilidad a la población de la macrozona sur? Y la respuesta es claramente sí, y por eso yo lo he aprobado. Bueno, yo le pregunto porque igual han habido atentados. Sí, claro. Han sido menos, pero han habido. Bueno, un resultado positivo justamente de que estén las Fuerzas Armadas colaborando, y hablo de las Fuerzas Armadas porque en este caso es el Ejército en nuestra zona, pero en otros lados es la Armada, por ejemplo, es que han disminuido significativamente el número de incendios, atentados, claro, ataques contra las personas, etcétera. Diputado, mire, el próximo tema, que es el tema del descanso reparatorio para el personal de salud. Hoy leía en el diario que una TENS se quitó la vida producto que tenía más de 60 días acumulados sin salir de vacaciones en una clínica particular. Ay, Dios. Entonces, la pregunta es, la ley permite descanso reparatorio para el personal de salud. La sala de la Cámara respaldó las modificaciones del Senado a la iniciativa propuesta por un grupo de diputados que otorga 14 días de descanso a quienes se desempeñan en la salud pública, que no lo están pasando nadita de mala, Están bastante complicados algunos. Así con la es. salud mental, digo yo. No, claro, y todos hemos de alguna manera estado afectados, ¿no es cierto?, en nuestra salud mental, porque el encierro, porque el confinamiento, porque las distintas restricciones te afectan. Y si hay alguien que ha tenido que dar la cara para enfrentar esta pandemia, han sido los funcionarios de la salud, en todos sus niveles, en hospitales, en los SAR, en los distintos institucionalidades, ¿no es cierto?, los consultorios, etcétera. Y entonces un grupo de parlamentarios presentó un proyecto, una iniciativa que buscaba ya no solo reconocerles eso, sino que darles algo concreto de como recompensa, ¿no es cierto?, por el esfuerzo que tuvieron realizar. Y esto se tradujo en este proyecto de ley que lo que hace es, en reconocimiento a la tremenda labor que cumplieron y a que están, como tú dices, muy estresados producto del trabajo y la carga de trabajo, darle 14 días de descanso adicionales a los que la ley ya contempla, que son sus vacaciones, ¿no es cierto?, a todos los que estuvieron, a todo el personal, desde los auxiliares, pasando por los TEN hasta los médicos, tiempo que se podrán tomar en el plazo de
3 años de aquí en adelante y que deberán convenir con sus respectivas autoridades y jefaturas, en el sentido en qué momento se toman, porque se lo pueden tomar total o parcializado. Claro. Este es un beneficio. Hay otro grupo pequeño, más pequeño, pero que tiene que ver con funcionarios que trabajan, como tú, en el servicio de salud, en la parte más bien administrativa, no directamente atendiendo los pacientes, que ellos van a tener en vez de 14, 7 días. Perfecto. Porque estos 14 días fundamentalmente son para aquellos que estuvieron trabajando directamente con los pacientes y que eso les ha significado, como tú contabas, este caso lamentable de una TENS que se termina suicidando producto del estrés acumulado, que es un tema lamentable, pero que es un tema del cual ya hay señales que las autoridades debieran ocuparse. Debe que haber política pública que apunte en la dirección de otorgar salud mental a mucha gente, los profesores, ponte tú, con todo esto del trabajo telemático, estas clases mixtas, están muy complicados también, muy presionados. Así que es un tema que hay que abordar. Así es, seguimos en Agenda Distrital conversando como siempre cada fin de semana a través de este importante medio de comunicación junto al diputado Mario Venegas. Diputado, vamos a abordar otro tema, don Mario. Mantienen prohibición de corte de servicios básicos en pandemia. La iniciativa fue despachada al Senado, prórroga a la normativa hasta el 31 de diciembre del año 2022. Aquí el diputado nos va a comentar algo más de esta importante información. Recordemos que en medio de la pandemia, cuando se cerraron los establecimientos, cuando se cerraron el comercio, cuando se cerró tanta actividad, cuando las fábricas tuvieron que trabajar a media máquina, mucha gente perdió el empleo. Perdió el empleo y dejó de generar ingresos. Claro. Y entonces, nosotros, previniendo, aprobamos una ley que lo que estableció es que las empresas proveedoras de 3 servicios básicos como son agua, energía eléctrica y gas de cañería, cuando corresponde, no podían cortar el suministro por falta de pago, porque entendíamos que estábamos en una situación de emergencia. Y entonces esta ley se aprobó y se volvió a renovar mientras durara el estado de emergencia. Como tú sabes, el estado de emergencia terminó hace unos meses, hacia finales de noviembre, y entonces se supone que las empresas ahora deben empezar a cobrar esas deudas, y se ha acumulado, hay mucha gente que no pagó, y hay una deuda muy importante, lo que se va a transformar en un problema de futuro que va a tener que abordar el gobierno, porque las empresas legítimamente quieren cobrar la deuda que se ha ido acumulando, porque la gente dejó de pagar. Claro. Y son varios cientos de miles que no han pagado, y son varios, si no me equivoco, algo así como 120 millones de dólares los que estarían de deuda. Pero nosotros entendemos que dado que la pandemia todavía no nos ha soltado del todo y que no hay una normalidad absoluta en el tema productivo, es por eso que renovamos la ley, sabiendo que lo que estamos haciendo es chuteando el problema. En lenguaje común estamos chuteando el problema, lo estamos chuteando para adelante, no lo estamos resolviendo. Y eso es un problema al que vamos a tener que hacernos cargo en algún momento. Porque probablemente vamos a tener que terminar subsidiando. De hecho, se está estudiando una ley en el Senado para ayudar a la gente que está en deuda, que es la más pobre, naturalmente. Habrá alguna excepción, pero normalmente la gente con más dificultades económicas, la que dejó de pagar. Entonces hay un subsidio del Estado para que puedan estimularse el pago y no se vaya acumulando una deuda que al final resulta inmanejable. Pues imagínate, tú tienes una cifra, no sé cuánto se pagará, 30, 40 mil mensual, en el transcurso de un año ya no son 40 mil, son 500 mil y después son 750 mil, y eso pagarlo para cualquier familia es muy complejo. Así es. Eso es. Diputado, vamos a un tema, porque esta semana ha estado en la palestra el tema del litio, ¿cierto? Y este tema de licitación internacional. Usted aquí nos comenta. Bueno, partamos diciendo, estimados amigos, que el litio es un mineral que tiene un valor incalculable en hoy
y en el futuro. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el litio se usa para hacer las baterías de todos nuestros aparatos celulares. Todas esas baterías se hacen con litio como materia prima. Cuando estamos desarrollando fuertemente una evolución tecnológica en los autos y viene el tiempo de los autos híbridos, que son, ¿no es cierto?, con otro tipo de combustible, no fósiles como el petróleo, bueno, eso va a requerir litio y muchos otros desarrollos tecnológicos. Y ocurre que Chile es un país privilegiado porque tiene mucho litio y muy fácil de explotar, porque hay otros países en América como Perú, Colombia y en distintas partes, Argentina, que tienen litio, pero es carísimo explotarlo. Nosotros está a ras de suelo. Claro. Entonces esa es una ventaja comparativa. Y por tanto es importante responder bien la pregunta: ¿cómo se explota ese recurso que es de todos los chilenos? De tal manera que seamos todos los chilenos los que nos beneficiemos y lo cuidemos y hagamos una explotación razonable y sustentable en el tiempo, ¿no es cierto? Y resulta que parece incomprensible en ese contexto que el gobierno que se está yendo, Piñera, a última hora, ahora, hacia el mes de enero, llama a una licitación de carácter internacional para, ¿no es cierto?, licitar 5 contratos de más de 80.000 millones de toneladas de litio. Es decir, en medio de la discusión de una nueva constitución que debiera establecer, ¿no es cierto?, que los recursos naturales son del Estado de Chile y son patrimonio de todos los chilenos y chilenas, y que por tanto entonces lo primero que hay que cuidar es el beneficio del país y sus habitantes, y no de las empresas privadas, y menos aún de empresas privadas internacionales. Esa discusión está por darse. Entonces lo que nosotros decimos, señor Piñera, señor presidente, no haga otra vez una avivada como tantas negociados que han hecho. No detenga ese proceso, deje que el próximo gobierno elegido por la gente, y una vez que se haya resuelto el tema de la Constitución, sean los que tomen las mejores medidas respecto de qué hacer con este importante recurso mineral como es el litio. Nosotros, como bancada demócrata cristiana, incluso presentamos un proyecto de ley, que es sencillito, dice simplemente, y esperamos aprobar, que habría que tramitarlo con rapidez, que los gobiernos tengan prohibición de los últimos 3 meses de su mandato hacer licitaciones de esta naturaleza cuando involucran recursos que son de todos los chilenos. Así es. ¿Y qué le parece a usted el caso Latam, diputado, que involucra a la familia del actual presidente Sebastián Piñera? Es un caso gravísimo, es un verdadero escándalo y es un tremendo daño al patrimonio de todos los chilenos y chilenas, y te voy a explicar por qué. Recordemos, estimados amigos, amigas, que Latam, la LAN, era Línea Aérea Nacional, era una empresa del Estado, que en dictadura, como muchas otras, se vendió a privados y terminó en manos de la familia Cueto, que eran socios con la familia Piñera, con el actual mandatario, que era parte de los dueños de LAN, Línea Aérea Nacional. Luego, hace algunos años, hicieron una alianza con TAM, una línea aérea brasileña, por eso que ahora se llama LATAM. Pero resulta que esta línea fusionada entró en un problema económico severo que hace que en este minuto LATAM esté adscribiéndose en Estados Unidos a una quiebra en el marco de la ley norteamericana, el capítulo 11. Y de allí se ha sucedido que se sabe, por ejemplo, que los tipos han sacado enorme cantidad de plata, por ejemplo, para pagarle una deuda que tenían con la familia del presidente, más de 40 millones de dólares, mientras la empresa estaba antes de declararse en quiebra. O sea, un trato privilegiado para la familia. Lo cual está bien porque tú estás cobrando una deuda. El punto es que no hicieron eso con los chilenos y chilenas, porque, por ejemplo, le deben al Banco Estado 500 millones de dólares y el banco no los va a poder cobrar. Y ese es un daño patrimonial para todos los que ahorramos en el banco. Y luego está que la TAM también recibía créditos de parte de las AFP, que hacían inversiones
ya en la TAM, y las acciones se han ido al suelo producto del mal manejo. ¿Quién pierde? Nosotros, los que tenemos cotizaciones en la AFP, tú, yo, todos los que... Entonces es verdaderamente un escándalo, porque los accionistas mayoritarios se arreglaron los bigotes, por decirlo de una manera coloquial, se arreglaron ellos, sacaron plata de la empresa, hicieron otras inversiones en Perú, en otras áreas, y ¿a quienes se fregaron? A todos los accionistas minoritarios. Entre esos, nosotros los que estamos en la AFP, que le habían pasado plata y que no las pueden recuperar, las acciones, las inversiones que hicieron han significado pérdidas muy importantes de nuestro patrimonio. Ese es el caso y es un verdadero escándalo, y desgraciadamente, una vez más, el presidente y su familia involucrados en negocios que al final siempre terminan beneficiándolo a ellos en desmedro de la mayoría, los chilenos y chilenas. Diputado, queremos darle las gracias por conversar, por supuesto, con nosotros en Agenda Distrital. Primer programa este 2022, diputado, y hemos llegado a la parte final. Agradecerles, si le pareció interesante, ¿no es cierto?, agradecerles su compañía. Y bueno, seguiremos hasta el último día de nuestro mandato haciendo esto que siempre hemos entendido que es un deber nuestro, claro. Informar de lo que hacemos, de nuestro trabajo, de lo que se está discutiendo en el Parlamento, porque ustedes me mandaron allí a representarlos y llevamos ¿cuántos años haciendo Muchos. Radio y televisión para ustedes? Diputado, gracias por estar con nosotros, siempre informando. Nos reencontramos el próximo fin de semana en Agenda Distrital.